Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muy buenas tardes. Vamos a dar continuación a este ciclo de conferencias, itinerarios culturales, puertos y fortificaciones en América, que transmitimos a través de Radio Primavera de Cuernavaca, hoy día miércoles 3 de agosto de 2021. Tengo el gusto de dar la conferencia el día de hoy. Soy el coordinador académico de este ciclo, el doctor Juan Antonio Siller Camacho, y el tema que vamos a tratar en esta ocasión es la colonia del Sacramento en Uruguay, como parte ya del inicio de este segundo semestre en el que estaremos tratando todos estos temas en la parte del cono sur de Sudamérica, iniciando en esta ocasión con esta importante colonia del Sacramento que perteneció a España y fue una disputa entre España y Portugal, y es un tema importante porque es la entrada a Río de la Plata. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Eh, Como mencioné en un principio, este sitio, Colonia del Sacramento, es en lo que es ahora la República de Uruguay, fue la manzana de la discordia entre el reinado de España y el de Portugal. Fue un lugar de gran disputa y en el que este asentamiento a lo largo de 300 años fue ocupado por uno y por otro, fue negociada la territorialidad de parte del territorio guaraní en la parte norte a través de un tratado y de algunos de los que vamos a mencionar, y es un tema de interés en cuanto a ese asentamiento y a sus fortificaciones. Eh, Vamos a hacer una mención breve de 6 tratados importantes que a lo largo de la charla vamos a hacer referencia. Fueron tratados entre España y Portugal por la posesión de esta colonia de Sacramento. El primero es el Tratado de Tordesillas, que fue pactado en España el 7 de junio de 1494, en donde se fijaba una línea de polo a polo, de este a oeste, eh, en las islas de Cabo Verde como límite de las posibles posesiones que los imperios tendrían en un futuro. Y a España le correspondía la parte oeste y a Portugal la parte este de esta división del mundo que se hizo en esos años. Un segundo tratado importante va a ser el Tratado Provisional de Lisboa del 7 de mayo de 1681, que ordena a España la devolución de la colonia a Portugal sin que ésta pudiera ser más o mejor o mejorar su población y construcciones que las que existían al momento de la toma por España. Un tercer tratado importante a lo largo de estos 300 años va a ser el Tratado de Utrecht, el 6 de febrero de 1715, en el que el duque de Anjou y Felipe V renuncia a sus derechos y restituye a Juan V de Portugal la colonia nuevamente del Sacramento, reconociendo por primera vez la soberanía lusitana sin limitaciones como existían en el Tratado Provisional de Lisboa. Finalmente, otros tratados, ya en 1750, el 13 de enero, que es el Tratado de Madrid, en que las tierras comprendidas entre los montes de Castillos Grandes y la región de Ubucuy pasaban a dominio portugués y la colonia volvía a la corona eh, por acuerdo con Fernando VI. Un tratado más, el de París, el 13 de enero de 1763, en el que quedan suspendidas las hostilidades entre ambas potencias y ponían fin a la guerra de los 7 años entre Portugal
y que Portugal volvía a posesionarse de la colonia del Sacramento. Y hacia el 1 de octubre de 1777, el Tratado de San Ildefonso, celebrado en las Cortes de Madrid y Lisboa, por la cual la corona española tomaba nuevamente la colonia del Sacramento y su territorio a cambio de otras posesiones que pasaban a dominio de Portugal. La fundación de esta colonia del Sacramento se lleva a cabo en enero de 1680. Don Manuel Lobo, gobernador del Río de Janeiro, mandado por el rey de Portugal, Pedro II, hace la toma de este territorio para garantizar la defensa de la costa septentrional del Cono Sur. Desembarcó en la isla de San Gabriel, que está justo en la parte sur, como punto estratégico para la posesión bajo el nombre de Colonia de Sacramento. El gobierno español de esa época en Buenos Aires atacó y tomó la fortaleza, y es ahí donde se lleva el tratado de provisional de Lisboa el 7 de mayo de 1681, donde Colonia vuelve a manos portuguesas. Hacia 1715 a 1705 a 1715, permanece como tierra de nadie, comandada desde Buenos Aires por el gobernador Alonso Valdés Inclán, y hacia el 6 de febrero de 1715 se firma el Tratado de Utrecht, el que habíamos hecho mención, y se cede en Colonia con la población en 1718 de alrededor de 1040 personas, incluidos esclavos negros, indios y indios tupís. Hacia el 14 de marzo de 1722, toma el mando el gobernador portugués Vasconcelos, responsable del desarrollo ya cultural y comercial de este asentamiento. Y hacia 1735, el sitio de la ciudad eh, se hace un sitio más bien a la ciudad por fuerzas españolas, y que dura 2 años hasta 1737. En 1756, durante la guerra llamada de los 7 años entre España y Portugal, sigue habiendo conflictos, y hacia 1762 el general hispano Pedro de Ceballos ataca nuevamente a la ciudad, y en 1763 la ciudad vuelve a manos de portugueses, solo hasta 1777, atacada por Ceballos, la fortificación. Y hacia el 1 de octubre de 1777, España recupera los derechos de la ciudad y de la región. Hacia el 5 de marzo de 1807, los ingleses se apoderan temporalmente de la ciudad, y hacia 1822 la ciudad es incorporada al imperio brasileño de manera temporal, solo 4 años hasta 1826, y es tomada nuevamente por uno de los libertadores, José Garibaldi, hacia 1845. Todo esto nos da un ir y venir de tomas entre ambos reinados, y intercambios que se realizaban muchas veces de acuerdos directamente en una mesa de negociación en Europa, cediendo territorios como parte de acuerdos, y este sitio que era estratégico cambió de manos de uno a otro. El apoyo de los ingleses durante todos estos conflictos, el tráfico, propició también toda esta ubicación, el tráfico de esclavos y el contrabando, que era uno de los objetivos de romper el control del comercio y el monopolio español. Colocaban a la ciudad en una posición privilegiada, pasando a ser una de las disputas de muchas de las potencias que intervinieron por esta punta de piedra acompañada de 7 islas hacia lo que corresponde al llamado Río de la Plata o Mar de la Plata. Todo esto nos permite tener un marco de referencia histórico para que durante este periodo de 1737 el puerto de Colonia Sacramento fue un punto clave de entrada a Sudamérica, y alcanza a albergar en esa fecha, alcanzó, solamente para saber la importancia que tenía,
cerca de 50 navíos de diversas banderas dedicados a introducir ilícitamente mercancías hacia el virreinato del Perú. Es decir, es la ruptura a través de este punto del control que tenía España del comercio monopólico y la ruptura por otras potencias inglesas, holandesas, portuguesas, de introducir mercancías por esta gran vía que es el Río de la Plata. Es de destacar que la colonia Sacramento pasó 7 veces sucesivamente de manos portuguesas a españolas y viceversa, pero la actuación de cada uno de ellos es claramente diferenciable. Mientras que los portugueses lograban tomar posesiones por medio de tratados, los españoles lo hacían a través de luchas sangrientas y luchas constantes. Vamos a hacer una presentación apoyándonos en una cartografía colonial de Sacramento entre 1680 y 1835, que son de gran valor. Es decir, la presentación del día de hoy va a ser muy ilustrada a través de la cartografía histórica. Son documentos que se encuentran en diversos archivos en Brasil, en el archivo de Indias en Sevilla, otros en propio archivos de Uruguay, y son documentos extraordinarios que nos van narrando a través de esta cartografía y de estas imágenes los distintos momentos que la ciudad fue teniendo, no únicamente en sus fortificaciones, sino en sus acechos, en donde se marcan los puntos por los que estas intervenciones eran realizadas. Este trabajo va a ir acompañado de una serie de interpretaciones de estos planos. Aquí se puede ver esta punta de esta especie de península que ocupa la ciudad de Colonia del Sacramento, y aquí se ve ya la traza que la ciudad más moderna y actual ha tenido sobre el casco histórico original. Ahí se pueden ver las áreas de la antigua Colonia del Sacramento, los bastiones que todavía permanecen en la parte sur del mapa, y en este otro se ve perfectamente ilustrado una retícula ya reciente de la urbanización que se hizo de ese asentamiento, en donde parte de la estructura quedó ya en algunos espacios integrados a espacios verdes, como esta gran plaza central y otras más, y se puede ver en un perfil que se traza aquí cómo aparecen los bastiones y la muralla y la protección que originalmente tuvo esta punta de esta península, y la ciudad actual con su retícula del lado derecho. Esta es una interpretación hacia 1680 de lo que fue la primera aldea de Manuel Lobo, el que funda en tierra firme este asentamiento, y se ven aquí los distintos aspectos defensivos, como es este estacado de trincheras en la que todavía no había una muralla de piedra, este baluarte apuntado y una serie de caseríos en torno a él, que es el primer asentamiento que se tiene hacia el siglo XVII, 1680. Esta recreación y varias más que vamos a ver a lo largo de la charla van a ser dibujos reconstructivos de estas referencias que en los planos anteriores vamos a ir mostrando. Aquí se puede ver una trinchera que se hace de lado a lado para impedir el paso de tierra, que era el paso más frágil, y la parte de mar con acantilados y rocas que hace difícil el acceso, tiene menos elementos de murallas, y luego los elementos internos, como pueden ser la iglesia de San Francisco, San Pedro de San Pablo, almacenes, la casa de Manuel Lobo, algunos edificios administrativos que se reparten en el espacio interior de este conjunto. Ahí se puede ver la planta de la fortaleza de la Colonia del Sacramento hacia 1680 en este dibujo reconstructivo. Ahí se
observa la cortina de estacado y la fortaleza con las puntas estas para la protección del costado norte de tierra. Aquí se ve en esta imagen, de la cual la figura anterior fue tomada, donde se ve la península que se cierra hacia el mar y hacia tierra, y esta es la parte que queda protegida, y el señalamiento de algunas corrientes de arroyos en la zona que va a ser una especie de glacis de la fortificación, un área descubierta para su protección. Aquí vemos hacia 1691 una recreación de esa muralla con ese dibujo de una estructura cuadrangular, el poblado, los muelles en uno de los costados y las enramadas que se hacían con estacas y piedra para defenderse provisionalmente en lo que una edificación ya de muros era realizada en su conjunto. Esta descripción también de estos planos hacia 1691, anónimo, se puede ver esta fortificación, la idea de su construcción, la puerta de acceso, en este señalamiento, una plaza de armas interior, algunos edificios importantes dentro de ese espacio y ese recinto, y las puntas de esta fortificación, los baluartes, en donde están con artillería para hacer la protección, un foso perimetral y un espacio descubierto en todo alrededor. Aquí se ve en su conjunto la imagen. Esta es parte de la península. Aquí se ve esta fortificación y su ubicación, la isla de San Gabriel, que es el primer asentamiento del cual toman tierra firme para ocupar esta parte ya de territorio español en ese momento. Aquí se ve la parte de tierra firme, la parte de la península, un detalle de estas barricadas que se hicieron y el trazo de esta fortificación a los puntos cardinales, al norte, sur, oriente y poniente, que es una magnífica representación con una escala en varas en la parte baja que nos da la escala que esta edificación, ese asentamiento urbano tuvo. En esta otra imagen se puede ver cómo había en la parte periférica de esta pequeña ensenada que se hacía aquí. Aquí se ve la isla San Gabriel, la península y las islas que componían a este conjunto y que cerraban a través de canales, que son estos dos, la entrada al fondeadero que era utilizado en este costado y en el otro, y la fortificación en esta punta, y en la parte al frente eran espacios que eran utilizados como huertas y de cultivo para la manutención de la población. Aquí se puede ver hacia 1704, en este dibujo de 1967, reconstruido, se puede ver la traza actual en líneas reticulares al fondo, la barricada, la fortificación y la ciudad con sus protecciones. Y esto que vemos aquí es parte del trazo de una fortificación que se pensaba realizar al frente como una ampliación y protección a la parte de tierra. Aquí se ve la misma imagen en este plano de 1704, este dibujo realizado por el Instituto de Historia, y aquí se ve la traza actual de toda la colonia de Sacramento. Aquí se ve el barrio histórico con la traza reticular moderna que se sobrepone al conjunto original, la barrera y la muralla, este diseño de fortificación que no se llegó a realizar, y luego los caminos y algunas fortificaciones españolas en los asedios y las tomas al conjunto. Y aquí se ve en 1704 cómo va realizándose esta primer muralla, el foso se completa, hay estos estacados para proteger la zona del muelle, y el poblado es un poblado muy sencillo, no más de 1500 habitantes en
esclavos y pobladores y grupos indígenas. Y esta es la colonia del Sacramento hacia 1704. En este croquis se ve uno de los acechos que eh, España realiza. El campamento español se ubica en esta parte al poniente y luego con esta serie de caminos se hace una serie de baterías. Esta es la primera batería con 6 cañones, otras más y una serie de trincheras desde las cuales el asedio a la ciudad se realizaba con artillería a los puntos que podían ser los más frágiles en lo que corresponde a la muralla. Es un dibujo reconstructivo, alusivo a esta, con esta traza actual y a lo que en el campo y en el territorio ocupaba. Este es solamente el espacio que ocupó Colonia del Sacramento y la importancia que tuvo por su emplazamiento. En este plano de 1730 y en un dibujo de 1967 se puede ver la estructura histórica en esta parte y algunas edificaciones que posteriormente se fueron haciendo de barrios fuera, extramuros, y de las huertas que se construyeron o se utilizaron para el cultivo. Estas son algunas viñetas que acompañan a un plano mucho más amplio, en donde se ve el tipo de arquitectura que tenía las edificaciones, la matriz, que es uno de los templos principales, con cubiertas a 2 aguas, eh, el asentamiento urbano, la fortaleza cuadrangular con sus esquinas abalaustradas, eh, el palacio del gobernador, y los colegios y los campos de cultivo. Y en este dibujo 1735 se puede ver cómo de un estacado, como el que todavía observamos en esta parte, se pasa a una muralla mucho más formal, se ve el perfil de la fortificación original y la ciudad ya va ordenándose en torno a espacios exteriores abiertos, grandes plazas, la Plaza Mayor y otra serie de plazas, y en espacios interiores, junto con la presencia de molinos de viento, como es esta figura en la que la fuerza eólica en este punto era aprovechada para la molienda de semillas, de trigo. Este otro mapa de la colonia portuguesa, se puede ver toda la zona de la costa, las islas, la isla de San Gabriel, la península, y se puede ver cómo solamente es esta ocupación y todo lo demás es un recinto descubierto, es un espacio descubierto. Aquí en este otro plano, este mapa topográfico, también de estos archivos en Río de Janeiro, que es una de las fuentes importantes, se puede ver lo que es esta bahía, esta ensenada, los canales de acceso, la ubicación de la ciudad y un territorio muy descubierto, con algunos poblados muy pequeños, caseríos y la ocupación principalmente de este punto y de este lugar estratégico que tenía para el comercio portugués y de otras naciones. Esta ilustración es también muy bonita, es una ilustración donde se ven los conjuntos arquitectónicos, los espacios exteriores, la plaza mayor con un gran espacio abierto, otras perimetrales a la muralla que siempre tenía que estar descubiertas para su protección, y la muralla con un foso que atraviesa de lado a lado, y cómo se anticipan estas puntas para la defensa de la cortina de los muros. Aquí hay un detalle de esa misma ilustración con este diseño de arquitectura militar característico de estas edificaciones durante el periodo virreinal en muchas de las costas de América y en muchas de las islas. Esta ilustración de este mapa también muestra el acecho
español desde los campamentos bases, el campamento principal, las barricadas y luego las trincheras y baterías que se hacían en este gran espacio descubierto, o glacis, y la capacidad de tiro que estos tenían de ambos lados, o sea, desde la ciudad a estas barricadas, y esta era la distancia que determinaba la cercanía o no de una batería con otra, que era la capacidad de destrucción principalmente de los muros. Aquí sí vemos, la intención no era destruir la ciudad, ¿sí? Sino destruir la muralla y poder hacer el acecho, que finalmente en este punto es donde se toma finalmente la ciudad. Había dos puertas, esta puerta que daba en la parte sur, la puerta que daba hacia el lado norte, y esta es la que se rompe y se hace el acecho a la ciudad en este punto. Si se fijan, la capacidad de impactos son hacia las murallas en esta sección. Aquí se ve cómo era el campamento español en esa ensenada, en la parte norte. Aquí está el asentamiento principal del regimiento español hacia 1736, y luego se ven una serie de campamentos, las baterías y los caminos que se tenían para acercarse a las distintas baterías y tener acceso a la ciudad. Aquí se puede ver mucho mejor estos caminos que existían, ¿sí? De caminos de tierra, los dos accesos, el sur y que se cierra posteriormente y se deja solamente el norte, y aquí se ven la defensa de la ciudad y la descripción tan detallada que se tenía de cada uno de los espacios. O sea, son planos como de históricos que van marcando las reseñas que tenemos de estos hechos a través de mapas y planos. En este perfil, que es interesante, se puede ver las características de esta arquitectura militar hacia 1730 y tantos, y se puede ver cómo aparecen aquí los muros, los contrafuertes, y la masa que tenían estas estructuras para proteger de los impactos que ambos tenían eh, en la toma de, y en los hechos militares que se desarrollaron a lo largo de todos estos años. Aquí se ve la propuesta ideal de esta fortificación y su ampliación, que nunca se llegó a realizar, solamente quedó esta parte y su muralla y la ciudad en esta parte, pero esta era la idea que se tenía, sobre todo para proteger el costado de tierra, que casi siempre en las fortificaciones era el más frágil y el que permitía la toma de las ciudades más que la defensa de mar. Aquí se puede ver ese corte horizontal, es una arquitectura poco elevada para protegerse de los impactos. Si se fijan, es una ciudad con muros bajos y de edificaciones, y prácticamente la muralla protege a las otras edificaciones en la parte interior. Y aquí se ve lo que es esta ensenada y la protección rocosa y los bajos que había acá, que era casi imposible un acecho por mar. Y esta es la protección donde se hace un canal de lado a lado, como un foso de agua, la muralla, al centro, los muros de la fortificación, como parte de la cortina militar. Aquí se ve un detalle de una propuesta que es esta que hemos venido señalando, que no se realizó, con estos dos baluartes en las esquinas que permiten la protección de estos flancos que eran los más frágiles. Eh, Nuevamente una imagen hacia 1737 de lo que era este campamento español, los caminos de tierra que conducían a esta parte de la península, a las baterías y el recinto amurallado
en este costado de la ciudad. Aquí se puede ver esta actividad militar, es decir, cómo hay una defensa de estas edificaciones de arquitectura militar, los campamentos en el otro costado, las embarcaciones, que seguramente tenían actividad desde el mar hacia estos baluartes, que eran los puntos protegidos de la ciudad, y por tierra estas trincheras y baluartes, casamatas que permitían disparar impactos de cañón a toda esta zona. Aquí nuevamente la bahía. En esta otra imagen se ve nuevamente lo que era campo descubierto y la parte del asentamiento, solamente en una punta de esa bahía, de lo que corresponde al río de la Plata. Aquí se ve un detalle, toda esta parte que no requería muralla, eran acantilados y eran partes muy rocosas con bajos, y solamente en la parte alta se hacían pequeños muros desde los cuales se ubicaban la artillería, los cañones en estos puntos, y la defensa de la ciudad estaba garantizada por la propia topografía que existía hacia esta parte de mar. Esta era la parte de tierra en la que se requería todo este sistema de fortificación. Esta imagen, en plano hacia 1743, en donde se ve el asentamiento de la ciudad, el caserío, cómo fue cambiando. Y aquí se ve en este plano anónimo, se ve lo que sigue siendo el recinto de la ciudad. Y esto que vemos acá son parcelas y campos de cultivo, es decir, eran caminos que comunicaban hacia otros puntos al exterior, y cómo en esta parte se utilizaba eh, en nivel bajo, áreas de cultivo, huertas y todo, que me permitían el sustento de esta población a través del cultivo en estos puntos. Es decir, se tenían descubierto para su protección, pero eran utilizados cuando no había acechos para mantener áreas de cultivo periféricas a la zona de la ciudad. Aquí se ve cómo esto fue cambiando, y estos planos extraordinarios y mapas, ilustraciones que nos muestran distintos momentos en donde la ciudad se conserva de manera más o menos estable, con pocos cambios, y lo que vamos viendo son estas áreas parcializadas de campos de cultivo, y donde se obtenían los recursos para la ciudad. Aquí en este detalle se ve mucho más preciso cómo están lotificadas estas áreas de cultivo. Hay algunos pequeños caseríos por ahí de gente que participa en esas labores, y en la parte del asentamiento que sigue siempre compacto y dentro, intramuros, a este espacio. Aquí se ve un detalle hacia 1753, y en estos mapas reconstructivos de 1762 se puede ver cómo va cambiando. Algunas de estos caminos se van haciendo más permanentes y se van lotificando a lo largo de ese camino las construcciones. Hacia 1762 podemos observar cómo hay una protección de los flancos. Se conserva principalmente esta puerta, la puerta sur, la puerta norte, y prácticamente el foso se amplía y atraviesa de lado a lado. Las defensas están en esta parte, junto con estas barricadas de muros y farallones que hay aquí. El muelle lo tenemos en un costado, y al interior vamos a tener baluartes, vamos a tener iglesias, colegios, y vamos a tener un polvorín por ahí, un molino sigue estando ahí.
y los campos de cultivo que hemos venido mencionando, cómo se ubican con algunos caseríos extramuros. Esta es una acuarela y una ilustración en la que podemos observar la dimensión impresionante de la Plaza Mayor de la ciudad. Los caseríos son de un solo nivel, en algunos casos edificaciones importantes son de dos, pero predominan las casas de un nivel con teja de barro, eh, en estilo portugués, con el empleo en algunos casos en los interiores de azulejos, como parte de la decoración, principalmente en casas de personajes importantes, como destaca las torres de las iglesias y estos espacios que debieron ser muy dinámicos, esta Plaza Mayor, que pudo haber funcionado como plaza de armas, pero también como una plaza comercial. Es decir, los productos que se introducían a este puerto o este sitio y que de aquí se distribuían a toda la región del Río de la Plata como un comercio ilegal para el monopolio español, pero que las distintas naciones a través de este punto, de esta colonia, utilizaban para hacer la introducción. Entonces, esta gran dimensión de esta plaza, sobrepasa el espacio de la ciudad. La ciudad se ve mucho más chica en comparada con este espacio exterior. Aquí se ve un detalle de las carretas que transportaban los productos, un poco la forma que seguramente se usó para comercializar, las calles con tierra y empedradas, algunas de ellas, y el tipo de arquitectura civil eh, que contrasta con la arquitectura militar. Esos son la arquitectura de los campamentos españoles hacia 1761. Aquí se ven cada uno de estos eh, ranchos, como se les llama, eh, a los caseríos militares, y luego un muro de protección a la zona de habitación del fuerte. Y estos son campamentos más o menos permanentes que estaban en la parte perimetral de la ciudad. Aquí se puede ver con mucho detalle y la descripción es muy completa de cómo se usaban pequeñas embarcaciones y luego con barcos más pequeños se llegaba a la costa con animales de tiro y carretas, se transportaban los productos de abastecimientos y luego el campamento militar como estaba prácticamente junto a la playa. Esta imagen recrea esta que es una imagen mayor, y aquí se ve lo que es el campamento militar permanente, las barricadas o protecciones de arquitectura militar, un polvorín por acá, y un lugar de horca que seguramente existía en muchos de estos sitios, un lugar para las carretas. Es decir, hay mucha actividad en este campamento en la zona retirada de las baterías de guerra. Hacia esta ilustración se permite ver la bahía en la parte norte, lo que era el embarcadero aquí, el muelle, y aquí ya se ve perfectamente las áreas de cultivo y los caminos principales, cómo llegan a esta puerta, llegan a esta otra, y luego el foso que impide, y el glacis que se deja aquí, pero todo esto vemos como hay un gran cultivo que permite el abastecimiento de la ciudad y de las embarcaciones, es decir, seguramente la ciudad comerciaba también abasteciendo a las embarcaciones que llegaban. Hacia 1762 se puede observar la parte central de la ciudad y luego un perfil de cómo era la plaza principal, un poco como la acuarela anterior, recreativa. Se puede ver el caserío, caserío de mampostería con teja de 1 o 2 niveles y cómo los espacios exteriores predominan en una gran dimensión. Aquí podemos ver parte de esa imagen anterior y aquí se pueden ver
eh, la, los campamentos permanentes de acecho, de control, y luego los caminos que hemos venido mencionando, algunos caseríos a lo largo de estos caminos, y esta parte de protección y esta parte interior, que es donde estaba realmente concentrada intramuros la población en caso de conflicto, entraban a este espacio y estos caseríos pues, seguramente quedaban libres. Y esta imagen de 1762 de uno de estos archivos nos muestra en primer plano la arquitectura militar, las puertas y la defensa. Aquí vemos cómo protegen como una gran muralla a la arquitectura interior. Destacan las torres y los segundos niveles de las iglesias y cómo es una arquitectura muy horizontal, es decir, prácticamente la arquitectura militar del entorno la protege y la otra está a resguardo de estos grandes muros que sirven de defensa a los impactos de balas de cañón. Y aquí se ven parte de lo que es una defensa natural, que son las rocas de los acantilados en la parte de mar. Un plano de conjuntos en 1762 con una gran descripción de todas las actividades que se iban desarrollando en la ciudad, al igual que los macizos de las edificaciones, en donde en los espacios interiores de esos núcleos había huertas privadas, patios, jardines interiores, solares pequeños y espacios públicos en todos los demás, con la presencia de algunas calles que son irregulares, si no hay una traza especial. Y esta es una batería, es una recreación hacia 1762 de una batería española, la que más se acercó a la zona de la ciudad, y aquí se ve la artillería disparando a la muralla, tratando de romper esta puerta de acceso, que finalmente la que se derrumba por los impactos, y la toma de la ciudad se hace a través de esta puerta, que es esta de aquí. Esta ilustración es muy detallada. Seguimos viendo la presencia de esto que hemos mencionado, de una traza irregular, siguiendo un poco la topografía de este farallón de piedra, empedradas algunas de ellas en esta parte y otras con tierra compactada en esta otra. Es decir, se combina una vida civil, actividades religiosas en algunos colegios e iglesias, comercial, y la parte de la arquitectura militar que es perimetral a la ciudad. Y la actividad agroindustrial, agrícola, que son estas parcelas de cultivo. Y aquí se puede ver las embarcaciones en esta parte perimetral. No podían acercarse mucho porque eran bajos todos estos, y aquí se ven los barcos eh, disparando hacia esta parte de la ciudad, que es la parte de mar. Y aquí se ve en esta ilustración la bahía interior, los dos canales principales de acceso, las islas, que son una barrera también, y cómo obliga a que el acceso sea en este punto, que hay una fortificación, y en este otro. El muelle es en esta parte original, y todo lo demás es un lugar descubierto, despoblado, áreas con cultivos un poco a distancia. Y estos son proyectos de fortificaciones que se fueron proponiendo en distintos momentos hacia 1772. Hay este mapa del Consejo en donde se detalla un poco las funciones y usos que seguían teniendo. Vemos cómo los espacios siguen permaneciendo, los espacios exteriores, libres, los espacios públicos, y una ilustración donde solamente se muestra la parte de la defensa militar, la zona de rocas,
y los muros de protección con baluartes, el foso y la muralla al norte. Ahí se ve nuevamente esta ilustración, esta otra, que van completándose. Es decir, toda esta cartografía nos permite ver cómo se mantuvo en muchos de sus espacios de manera constante y hubo pocas modificaciones en el espacio interior. Esta es la retícula que la ciudad tuvo ya posteriormente. Aquí se ven estas actividades que se tenían entre distintas funciones, baluartes, molinos, capillas en el interior. Y esta última reconstrucción hacia 1777, vemos cómo ya la ciudad ha tenido un mayor crecimiento de edificios civiles, la protección sigue existiendo, el muelle se ubica en la parte norte y la parte exterior. Aquí podemos verlo en estas otras ilustraciones. Sobre todo la cartografía de mar, es decir, los fondos de marinos y los puntos donde solamente era navegable estos canales de acceso que variaban dependiendo de las mareas, entonces no se podía navegar de manera continua, sino que se tenían que usar estos espacios de navegación. Y este plano nos muestra los perfiles de los distintos tipos de muros y defensa que la ciudad tuvo de manera perimetral. Aquí se ven las características de esta arquitectura. Y este es un plano ya más tardío, hacia 1818, 1777. Y aquí se ven algunas constantes de estas intervenciones militares. Y en estas últimas imágenes se ve la vista que la ciudad tenía desde el Mar de la Plata, el Río de la Plata, como también se le denomina, y los veleros y embarcaciones de mayor calado en la zona más retirada y embarcaciones más pequeñas, que eran las que podían acercarse a los muelles. Toda esta obra extraordinaria y los planos que son extraordinarios también están en este atlas de Antigua Colonia Sacramento, publicado por Marcelo Díaz Buchiazo, y es una obra extraordinaria, una obra muy completa de cartografía. Solamente tomé una sección que la corresponde a Colonia del Sacramento, pero tiene otros mapas y cartografía de la región. La ciudad fue declarada el 9 de diciembre de 1995 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y estas son dos de las referencias que yo recomendaría para un estudio general, unos a través de cartografía y uno más para una guía de la ciudad en una visita futura. Muchas gracias. Y con esto concluimos esta presentación muy ilustrada de este tema. Y pasamos a algunas preguntas que el público nos quisiera realizar. Tengo aquí una de Vanessa Cortés. Dice una duda: ¿por qué los portugueses, que fueron tan poderosos en su tiempo, fueron rebasados por el poderío español? Yo creo que nunca fueron rebasados, es decir, los navegantes fueron siempre los portugueses. Muchos de ellos sirvieron para descubrimientos españoles con bandera española. Eran navegantes muy reconocidos y que con bandera española descubrían nuevas rutas, nuevos territorios. Y Portugal, que con el Tratado de Tordesillas y luego una modificación que tuvo, ocupa la parte de lo que es ahora Brasil,
supo negociar desde Europa muchos tratados sin tener que ir a la guerra, de presiones que había en guerras en Europa y de cuestiones comerciales también, y ese ir y venir de este punto tan estratégico, yo llegué a pensar que esta ciudad de Colonia del Sacramento es el equivalente a Jamaica para los ingleses y el control que tuvieron del Caribe. Los portugueses, el control comercial y la ruptura al dominio español se logra a nivel del comercio, y este punto es estratégico porque es un lugar de arribo, es un lugar desde el cual las mercancías se introducen de manera ilegal por una vía de comunicación que es el Río de la Plata, y que es la entrada a la zona de gran riqueza del Virreinato del Perú, en donde esa riqueza que salía compraba productos, y estos productos europeos entraban. Entonces, era un lugar estratégico, era una especie de Gibraltar, por decir algo, para este tema, ¿no? Tenemos otra pregunta, es Monse Peralta. Eh, bueno, los piratas, corsarios y bucaneros también existían, pero eh, muchos de ellos estaban, los que eran corsarios tenían patente corso y eran propiciados por países como Holanda, Inglaterra, Holanda, y otros para tomar las embarcaciones españolas, tomar los puntos para introducir comercio, pero prácticamente no es tanto de piratas, sino de la ruptura de un comercio al que se quiere entrar e introducir productos en el monopolio del dominio español. Hay una pregunta de Ana María Romero, ¿dónde se puede aprender más de los temas que ustedes presentan? Bueno, este ciclo lleva ya un semestre, y en Facebook y en YouTube, Radio Primavera nos hace la grabación, y estas grabaciones quedan para consulta. Entonces pueden entrar a este sitio y bajar las grabaciones anteriores. Son conferencias de más o menos una hora con comentarios al final. Entonces hay mucho de este material de otras partes, como es la región del Caribe, que acabamos de trabajar hace unos meses, y en todos los casos hemos tenido especialistas en los temas. Yo he tratado al final de mis charlas dar la recomendación de uno o dos libros de acceso fácil. Entonces, si ustedes escuchan la grabación y toman nota de esa referencia, las pueden consultar. Saludos a Elsa Toffer, que no se pierde este programa. Muchas gracias, Elsa. Y Regina Castañón envía saludos. Son todas las preguntas, doctor. Muchas gracias. Si ya no tenemos ninguna otra pregunta, pues damos las gracias a esta asistencia a esta conferencia, y estamos ya en este segundo semestre entrando a la región de Sudamérica. Vamos a trabajar la región de Uruguay, la región de lo que es la región de Patagonia, que es muy importante, a través de puntos de cruces de rutas e itinerarios de navegación, que es el Estrecho de Magallanes, y algunas fortificaciones, y luego vamos a subir por lo que va a ser la Capitanía de Chile y algunas poblaciones ya en el fin de la Tierra, o sea, en la Patagonia, para ir subiendo por el Pacífico hacia la zona del Perú, y posteriormente subir a la región ya de México para ver algunos de los sitios de estos puertos y fortificaciones, y tendremos un complemento en lo que son la frontera de mar de España, que van a ser las Filipinas. Vamos a tener una serie de conferencias sobre estas edificaciones y estos sitios en las islas de Filipinas, más de 7.107 islas. Es un gran archipiélago, y en el que la presencia fue muy importante, y el comercio con Asia lo fue también. Entonces vamos a estar todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde con este ciclo, y este segundo
semestre vamos a tratar toda esta serie de temas con algunos de nuestros invitados que hemos logrado contactar y que de manera amable nos han ofrecido algunas de sus conferencias y charlas. Muy buenas tardes y me despido esperando verlos la próxima semana. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.